en conjunción con el Instituto de Estudios Budistas Hispano. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar una conferencia inaugural con el venerable Nandisena. El venerable es monje budista Theravada, es abad del monasterio Dhamma Vihara, que se encuentra en Coahuatzintla, en Jilotepec, Veracruz, que está a unos minutos de Jalapa, Veracruz. Es un monasterio que fue fundado por el venerable y un conjunto amplio de personas hace aproximadamente unos 20 años. Y el venerable también es fundador del Instituto de Estudios Budistas Hispano y de Budismo Theravada Hispano también. Entonces, pues bienvenidos a todos. Posteriormente haremos una dinámica de presentación al terminar la conferencia para tener más conocimiento de todos, pero me gustaría que comenzáramos ya a tener la sesión para aprovechar la presencia del venerable. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Entonces, bueno, venerable, si quiere, le cedo el micrófono ahora. Bueno, sí, por favor. Entonces cerramos los videos también para la grabación. A ver. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, buenas noches, en donde ustedes se encuentren. Yo me encuentro aquí en el Dhamma Vihara, en Jilotepec, Veracruz. Y hoy es viernes 9 de agosto del año 2019. Son las 6:10 p.m. Y bueno, y hoy vamos a dar inicio a este curso de budismo, mindfulness y psicoterapia. Y a mí me toca hablar sobre el descubrimiento del Buda y cuál es el objetivo de la meditación mindfulness o de atención en el budismo, en la tradición budista. Entonces, primero quisiera ubicarlo históricamente. El Buda, de acuerdo con la tradición que represento, la tradición Theravada, que es la tradición que adhiere a las escrituras del canon Pali. De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda lo ubicamos en el siglo VI antes de la era común. Y el Buda descubrió algo que es muy importante para la humanidad. Y en realidad la humanidad en Occidente y en nuestros países recién está comenzando a comprender y a estudiar este descubrimiento que ocurrió hace tanto tiempo atrás en el norte de la India, y que el descubridor es este personaje histórico que es el Buda Gautama en la lengua Pali. Y normalmente se dice de que el Buda descubrió estas 4 nobles verdades, que son una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Pero quisiera yo... ¿Me están escuchando bien? Me dice el Cindia que no me está escuchando, perdón. Sí, escuchamos, venerable. Ahorita le comento a Cindia. Bueno. Ok. O sea que todos me escuchan bien. Ahora, lo primero que es importante aquí explicar es en qué consistió este descubrimiento del Buda. El Buda es, primero que todo, un descubridor. Y el Buda es un descubridor de cosas que existen, que lo preceden. Y el Buda es un descubridor de cosas que siguen existiendo y que siempre van a existir. Entonces, esto es bien importante que nosotros comprendamos. O sea, de que el Buda simplemente es un descubridor de cosas que otros no vieron. Porque para poder realizar este descubrimiento se requiere lo que nosotros denominamos en el budismo la sabiduría. Entonces, es por medio de esta capacidad
de la sabiduría del Buda, de que el Buda descubre. Ya vamos a explicar qué es lo que descubre el Buda. Pero primero tenemos que explicar que el Buda es un descubridor de cosas que lo preceden, que existen y que van a existir siempre. Y para que el Buda pueda descubrir esto, entonces se requiere esta capacidad de la sabiduría. De hecho, en la lengua Pali, el término Buda, como nosotros lo escribimos, B-U-D-D-H-A, tiene un primer significado de alguien que descubre. Y el otro significado del término Buda es uno que permite que otros descubran lo que él mismo descubrió. Entonces, ese otro aspecto del Buda se refiere a la capacidad del Buda como maestro. O sea, de que primero el Buda descubre por medio de sabiduría y después el Buda, por medio de su compasión, él se dedica a enseñar lo que él mismo descubrió hace 2600 años. Entonces, en el budismo nosotros siempre tenemos esos dos componentes fundamentales. La sabiduría, que es lo que al Buda le permite descubrir, y la compasión, que es lo que motiva al Buda a enseñar lo que él descubrió y ayudar que otros descubran y puedan experimentar lo que él descubrió, ¿no? Entonces esto es bien importante que nosotros tengamos presente con relación, digamos, al personaje histórico que es el Buda Gautama, ¿no? Ahora, este descubrimiento que él realizó debe haber sido muy importante para las personas contemporáneas de él, porque después de su muerte, el Buda muere a los 80 años, la comunidad monástica fundamentalmente se dedica a preservar para la posteridad esto que él descubrió y enseñó durante 45 años. El descubrimiento del Buda tiene lugar a la edad de 35 años y el Buda vive hasta la edad de 80 años. O sea, de que nosotros decimos que el ministerio del Buda dura un periodo de 45 años. Y el Buda, durante esos 45 años, enseña a muchas personas, crea una orden monástica de monjes y una orden monástica de monjas. Y imagínense en un periodo de 45 años la cantidad de enseñanzas que el Buda impartió. Ahora, después de su muerte, 3 meses después de su muerte, sus discípulos inmediatos, monásticos, se congregan a lo que se ha denominado históricamente el primer concilio budista, donde estos discípulos registran por primera vez, de manera oral, todo lo que el Buda enseñó durante 45 años. Entonces, y a partir de ese momento comienza lo que se llama la transmisión de la enseñanza. Primero es la transmisión oral, por un periodo de 5 siglos aproximadamente, y después continúa la transmisión de manera escrita, porque las enseñanzas se escriben y se preservan de manera escrita hasta nuestros días. Y actualmente nosotros tenemos las enseñanzas del Buda gracias a esta transmisión ininterrumpida que ha existido desde que el Buda murió hasta ahora. O sea que, como decía anteriormente, esto que el Buda descubrió y que enseñó por 45 años debe haber sido muy importante porque las generaciones posteriores han hecho un esfuerzo realmente épico para poder
preservar y transmitir estas enseñanzas de tal manera que la humanidad en el momento presente tenga las enseñanzas del Buda como están registradas en el Canon Pali. Y se dice de que el Buda utilizó la lengua del antiguo reino de Magadha, que era el reino más importante en la época del Buda, cuya capital era Rayagaha, actualmente Rajgir. Entonces, el Buda utiliza una lengua vernacular, que es una lengua que es usada aparentemente en las distintas regiones donde él vivió para comunicarse entre distintos reinos o lugares. Y esa lengua, que es la lengua del reino de Magadha, es lo que posteriormente se denomina la lengua Pali. Entonces, nosotros tenemos el descubrimiento del Buda actualmente en la lengua Pali. Por ejemplo, si ustedes vienen a la biblioteca de aquí del monasterio, nosotros tenemos todas lo que se llama el Canon Pali. Y por supuesto de que estas enseñanzas también son disponibles. Actualmente ustedes pueden acceder a esta en internet, online, a las enseñanzas del Buda. Ahora, pero la pregunta que nosotros tenemos que responder ahora es, bueno, pero ¿en qué consistió el descubrimiento del Buda? Ahora, afortunadamente, el Buda mismo nos cuenta a nosotros, en uno de los tratados, que es el Udana, en qué consistió su descubrimiento. Y el descubrimiento del Buda consiste en lo que se denominan los dhammas. Es un término que el mismo Buda utiliza. Y los dhammas son los componentes finales de la realidad. Entonces, el Buda descubrió los componentes, los bloques de la realidad. Y esos dhammas, que también se denominan en el Abhidhamma la realidad última, es a través de esos componentes finales de la realidad que los seres creamos la otra realidad, que es la realidad conceptual y convencional. Entonces, en eso, en pocas palabras, en eso consistió el descubrimiento del Buda. Entonces, el Buda descubre los componentes finales de la realidad, que son los dhammas. O sea, de que esos componentes finales significa de que más allá de sus componentes no se puede ir. O sea, esos componentes finales no permiten ulteriores divisiones. Por ejemplo, eso es fácil de entender a nivel de la materia. O sea, a nivel de la materia, los componentes finales son las partículas materiales que no, más allá de estas partículas no se puede lograr una ulterior división. Pero no solamente la realidad última consiste en materia, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, sino de que la realidad consiste en otro componente que es mental. Entonces, eso es, en pocas palabras, el descubrimiento del Buda. Y ese descubrimiento de los dhammas o de las realidades últimas es algo que pertenece a su propia esfera y que eso no puede ser, pertenece a una esfera diferente que la esfera del lenguaje y los conceptos. Pero el Buda, para poder enseñar a otros su descubrimiento de estas dhammas o estas realidades últimas, necesita utilizar los conceptos y el lenguaje. Y entonces se dice de que el Buda pone en conceptos y lingüísticamente ese descubrimiento y lo transmite al mundo.
Por eso en el budismo es tan importante cuando se habla de la palabra del Buda, porque sin la palabra del Buda es imposible comprender ese descubrimiento que él realizó de las realidades últimas o de los dhammas. Entonces, por eso es tan importante también la lengua original en la cual el Buda estructuró y explicó y articuló al mundo ese descubrimiento que pertenece a la esfera de la realidad última. Entonces el Buda se dice de que él articula, estructura, conceptualiza y pone ese descubrimiento en palabras y transmite a otros ese descubrimiento por medio de la realidad convencional que nosotros llamamos en el budismo, que es por medio del lenguaje y los conceptos. Y nosotros estamos ahora, de hecho, recurriendo a esa realidad convencional para poder explicar a ustedes en qué consistió el descubrimiento del Buda. Pero el descubrimiento del Buda en realidad es inefable, pertenece a la realidad última, que está más allá de la realidad conceptual o del lenguaje. Entonces, esto es muy importante que ustedes comprendan. Entonces, el descubrimiento del Buda, para sintetizar, es los componentes finales de la realidad, los dhammas, como se denomina, y la estructuración y la articulación y la exposición de eso en conceptos y la transmisión de eso por medio del lenguaje. Y históricamente se ha transmitido de diferentes formas, de acuerdo a los diferentes maestros, ese descubrimiento que el Buda realizó. Y generalmente, si ustedes le preguntan a cualquier estudioso del budismo o laico o monástico en qué consistió el descubrimiento del Buda, ustedes van a recibir a lo mejor en el 80 o 90% de los casos la respuesta de que el Buda descubrió las 4 nobles verdades. ¿No? Ahora, yo les acabo de decir de que el Buda descubrió los componentes finales de la realidad. Y si ustedes le preguntan a un estudioso del budismo, a lo mejor con un 80-90% de probabilidad, si ustedes le preguntan, la respuesta va a ser: el Buda descubrió las 4 nobles verdades. ¿Quién está diciendo la verdad? En realidad es lo mismo. Son distintas formas de explicar en qué consistió el descubrimiento del Buda. Y como el propósito de las enseñanzas del Buda es un propósito salvífico, o para utilizar términos filosóficos, tiene un propósito soteriológico, o sea, de salvación. Entonces, por esa razón, normalmente cuando se habla o se enseña sobre el descubrimiento del Buda, se dice de que el Buda descubrió estas 4 nobles verdades, porque estas 4 nobles verdades tienen que ver con el propósito de el descubrimiento del Buda. La primera noble verdad es la noble verdad de la insatisfactoriedad. La segunda es la causa de la insatisfactoriedad. La tercera es que hay una cesación de esa insatisfactoriedad. Y la cuarta noble verdad es el sendero o la práctica que uno tiene que seguir para alcanzar la cesación de la insatisfactoriedad. Ahora, es difícil traducir al español o a otras lenguas el término pali dukkha. Normalmente se traduce como sufrimiento.
La primera noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen o la causa del sufrimiento. La tercera es la cesación de la causa del sufrimiento. Y la cuarta es la práctica o el sendero que conduce a la cesación de la causa del sufrimiento. Entonces, como en las cuatro nobles verdades está estructurado todo de una manera que si uno sigue la práctica o si uno practica las enseñanzas, uno va a alcanzar, digamos, la cesación de la causa y la cesación del sufrimiento. Entonces, normalmente, cuando se habla del descubrimiento del Buda, se explica y se habla de esta manera. Porque es una perspectiva muy práctica con relación al objetivo que uno tiene que lograr, practicando, digamos, lo que el Buda enseñó. Entonces, por esa razón, normalmente cuando se habla de cuál fue el descubrimiento del Buda, se dice de que el Buda descubrió las cuatro nobles verdades. Pero, en realidad, nosotros podemos explicar el descubrimiento del Buda como el mismo Buda lo explicó, que es los componentes finales de la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno comprende cuáles son esos componentes finales de la realidad, uno está comprendiendo también las cuatro nobles verdades. O sea, que cuando nosotros decimos de que el Buda descubrió los componentes finales de la realidad, las dhammas o las realidades últimas, entonces esa es una perspectiva para explicar el descubrimiento del Buda desde un punto de vista ontológico, me podría decir. Pero esa parte ontológica se convierte en una parte soteriológica, que es una doctrina de salvación, cuando nosotros explicamos el descubrimiento del Buda de acuerdo con las cuatro nobles verdades. En realidad es lo mismo, son distintas formas de explicar algo, ya sea desde el punto de vista de las realidades últimas o los componentes finales de la realidad, o desde el punto de vista de las cuatro nobles verdades. Entonces, eso es muy breve, en pocas palabras, en qué consistió el descubrimiento del Buda. Ahora, ¿por qué es relevante ese descubrimiento? No solamente es relevante para las personas que seguimos las enseñanzas del Buda o las personas que están interesadas en las enseñanzas del Buda. Este descubrimiento es importante para la humanidad independientemente de creencias que tengan. Y gradualmente la gente va comprendiendo más la importancia de las enseñanzas del Buda. Y en la medida de que la gente va estudiando y va aprendiendo más, entonces se van poniendo en práctica estas enseñanzas en distintas áreas de conocimiento. Y nosotros podemos mencionar de que las enseñanzas del Buda son importantes primero desde un punto de vista ético, después desde un punto de vista psicológico, que ahora vamos a hablar del término de mindfulness o la atención plena, hay un poco de la psicología, pero también las enseñanzas del Buda son importantes desde un punto de vista del paradigma de la realidad. Y no obstante de que gradualmente en Occidente, digamos, se ha ido penetrando toda esta enseñanza ética y psicológica del budismo, la parte del paradigma budista es algo que todavía realmente
no se ha explorado y no se conoce suficientemente. Y desde mi punto de vista personal, es la parte del paradigma budista que realmente va a tener una influencia significativa en Occidente, en la medida en que las personas vayan comprendiendo más este paradigma o esta forma de ver el mundo desde la perspectiva del budismo. Pero volvamos un poco al tema del descubrimiento del Buda. El descubrimiento del Buda se puede dividir en la ética, que es una ética universal basada en no causar daño o sufrimiento a los demás. Entonces, esa es una enseñanza muy importante del Buda, y el Buda establece que la ética es el primer escalón o la primera etapa en la práctica. Y la segunda parte de la práctica de las enseñanzas del Buda consiste en la mente. Entonces, la parte de la mente consiste en la meditación, que nosotros llamamos, y la meditación budista se divide en dos grandes categorías, que es la práctica de la meditación de tranquilidad y la meditación de introspección o vipassana. Y en la parte de la meditación de introspección, nosotros tenemos una parte que es muy importante, que es la práctica del cultivo de la atención plena, o como actualmente se denomina, mindfulness. Entonces, eso fue un descubrimiento del Buda, la importancia de esta meditación, de la atención plena o de mindfulness, porque este tipo de meditación, o el desarrollo, como se llama en Pali, de la atención plena, conduce a una mente sin impurezas mentales. Entonces, nosotros, si ponemos esto en el contexto de las 4 nobles verdades, entonces nosotros tenemos que existe el sufrimiento o la insatisfactoriedad. Y esa es la primera noble verdad. Y la cuarta noble verdad es que existe una práctica o un camino para eliminar, erradicar la insatisfactoriedad y el sufrimiento. Entonces, esta práctica o este sendero consiste en, primero, la ética, que es una ética universal de no causar daño o sufrimiento a otros seres. Entonces, de acuerdo con el Buda, ese es el primer escalón o la primera etapa en la práctica. Y la segunda etapa consiste en la práctica o el desarrollo de la mente, y una de estas formas para el desarrollo de la mente es el cultivo de la atención plena, que es lo que actualmente ustedes, incluso el nombre del curso que ustedes están dando, es mindfulness. Ahora, el Buda fue el descubridor de esto. No obstante, existían en la época del Buda otros tipos de meditaciones anteriores a él. Se dice de que el Buda fue el que descubrió esta meditación del cultivo de la atención o de mindfulness. Y el Buda descubrió de que por medio del desarrollo de esta facultad o este factor mental de mindfulness, uno puede tener una mente sana.
Porque el Buda descubrió de que la atención o mindfulness, cuando se cultiva y está continuamente en la mente, ese factor mental, esa facultad, impide de que impurezas mentales penetren en la mente de uno. De hecho, en el Dhammapada, que es una de las escrituras más conocidas del budismo, en el capítulo número 1, hay 2 versos en los cuales el Buda habla de la importancia de esta facultad de mindfulness o de la atención plena. Y, de hecho, el Buda utiliza unos símiles para explicar esto. Les voy a leer los versos. Como la lluvia penetra la casa mal techada, así la pasión penetra en la mente no desarrollada. Y el siguiente verso dice, como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetra en la mente bien desarrollada. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 símiles de la casa mal techada y la casa bien techada. Y de hecho la casa bien techada se refiere a una mente que está protegida por esta facultad mental de mindfulness o de la atención plena. Entonces, así como la casa está bien techada y cuando llueve no entra agua en la casa, cuando uno tiene la mente protegida por medio de esta facultad de mindfulness o de la atención plena, entonces en esa mente no penetran impurezas mentales. La pasión es un símil aquí para referirse a cualquier tipo de impurezas mentales. O sea, cuando nosotros estudiamos las enseñanzas del Buda, aprendemos de que hay muchos diferentes tipos de impurezas mentales, dependiendo de las raíces del apego, del deseo, del enojo o de la ignorancia. Entonces, si nosotros cultivamos esta facultad de la atención plena, nosotros vamos a proteger nuestra mente de las impurezas mentales. Las impurezas mentales, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, son estados transitorios que cuando hay circunstancias o condiciones surgen en nuestras mentes. De hecho, hay un término en lengua pali que es agantuka, que significa huésped. O sea, las impurezas mentales son como huéspedes indeseados de la mente. Entonces, cuando nosotros dejamos la puerta abierta, por decir, es decir, no tenemos mindfulness, no tenemos atención plena, entonces las impurezas mentales entran a nuestra casa. Pero no pertenecen. Pero nosotros, como no sabemos cerrar la puerta, le damos acceso y esas impurezas mentales se instalan en nuestra mente, permanecen por algún tiempo en nuestra mente, y es debido a esas impurezas mentales de que nosotros cometemos transgresiones éticas. Cualquier transgresión ética tiene que estar motivada por las impurezas mentales. Es imposible, de hecho, para alguien que no tiene impurezas mentales cometer transgresiones éticas. Entonces, las impurezas mentales son algo muy serio de acuerdo con el descubrimiento del Buda. Porque las impurezas mentales normalmente están en un estado latente, es decir, están dormidas en la continuidad, digamos, de la conciencia de cada uno. Pero cuando hay condiciones específicas, esas impurezas mentales, ¿no?, se presentan, se manifiestan. Entonces, cuando están manifiestas, entonces
se dice que nuestra mente está insana. Nuestra mente está con un problema. Nosotros podemos extrapolar esto para hablar un poco de psicología y decir de que la razón de los trastornos psicológicos, como se explica en la psicología moderna o en la psiquiatría, tiene su origen en las impurezas mentales. Entonces estas impurezas mentales, cuando se manifiestan y están presentes en la mente, ya generan un problema psicológico a la persona que tiene esas impurezas. Pero el problema no se termina allí, de acuerdo con el descubrimiento del Buda. Porque esas impurezas mentales son motivadores o motivadoras de las acciones que nosotros realizamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esas impurezas mentales del enojo, del odio, por ejemplo, podemos realizar acciones verbales o corporales que causen daño y sufrimiento a los demás. Y cuando nosotros realizamos ese tipo de acciones, entonces ya hay un problema bastante serio. Porque nosotros estamos causando daño y sufrimiento a los demás. Y si usted le da a las personas armas o herramientas, entonces esas impurezas mentales con las armas y las herramientas, y si nosotros le sumamos a las impurezas mentales también las impurezas mentales de creencias erróneas, entonces ustedes tienen una mezcla realmente explosiva en una persona. Entonces, por eso en las enseñanzas del Buda es tan importante comprender acerca del funcionamiento de la mente. Y no solamente comprender, sino también establecernos en la ética y en el desarrollo de la mente, de tal manera de que, primero, a través de nuestras acciones, nosotros no causemos daño y sufrimiento a los demás. O sea, el mundo que nosotros vivimos en la actualidad, o sea, es un mundo que arde, está plagado de violencia. Por donde uno sea que mire, no solamente aquí en México, sino en otros lados. Y si ustedes tratan de analizar esto de acuerdo con el paradigma budista o las enseñanzas del Buda, ustedes van a encontrar que en cada persona que comete un acto de violencia o una transgresión ética, están las impurezas mentales allí. Y esas impurezas mentales se convierten en acciones. Entonces, y esas personas cometen acciones de violencia y transgresiones éticas. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros tenemos el mundo que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, aquí hay una pregunta que es importante. ¿Cómo hacer para reducir eso? Ahora, de acuerdo con la enseñanza del Buda, uno tiene que reconocer el problema correctamente. O sea, hacer un diagnóstico correcto del problema. Y cuando uno hace un diagnóstico correcto del problema, entonces uno puede implementar, digamos, estrategias para resolver eso. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la ética es importante, pero también el desarrollo de la mente es importante. La ética es importante porque cuando nosotros asumimos una postura ética, independientemente de las impurezas mentales que estén en nuestra mente, nosotros vamos a deliberadamente decidir no transgredir cuando nosotros tenemos esas impurezas mentales.
Pero aun cuando nosotros hemos asumido esa ética y nos hemos establecido en esos valores éticos, todavía esas impurezas mentales van a surgir en nuestras mentes. Entonces, para reducir, digamos, el surgimiento o la manifestación de las impurezas mentales en nuestras mentes, entonces es tan importante el desarrollo de mindfulness o de la atención plena. Entonces, la estrategia del budismo es la ética y el desarrollo de mindfulness o la atención plena. Y es por medio del desarrollo de mindfulness y la atención plena que nosotros vamos a tener un conocimiento más profundo de nuestra mente y también de la mente de otras personas. Porque es a través del estudio, como por ejemplo ustedes van a estudiar este curso, que ustedes van a adquirir herramientas para poder analizar la mente de cada uno de ustedes y también la mente de los demás, ¿no? Y nosotros, lo bueno en esto, que nosotros podemos corroborar la validez de estas enseñanzas. Y si realmente son válidas, nosotros vamos a poder aplicar remedios efectivos con relación a los problemas que a nosotros se nos presentan. Entonces yo he explicado dos cosas del descubrimiento del Buda, que son importantes y que cada vez son más comprendidas y reconocidas en el mundo de las enseñanzas del Buda, que es la parte ética, la importancia de la ética y la importancia del cultivo de la mindfulness del desarrollo de la mente. Pero hay otra parte del descubrimiento del Buda que realmente todavía el mundo no se percata, y que es el paradigma budista, ¿no? Y de acuerdo como dije anteriormente, este paradigma yo creo que va a tener el efecto más significativo en la medida de que las personas comprendan más en qué consiste este paradigma. Y para poder entender este paradigma budista, entonces es necesario que nosotros estudiemos acerca de la tercera canasta de las enseñanzas, que es la canasta del Abhidhamma, que es la análisis de los componentes mentales y materiales del ser, y también la estructuración de la realidad a partir de la realidad última y la realidad conceptual y la realidad convencional. Entonces nosotros hemos explicado acerca del descubrimiento del Buda. Entonces yo quisiera un poco resumir antes de continuar un poco más con lo que he dicho. Entonces el descubrimiento del Buda es los componentes finales de la realidad, y a través de sus componentes finales de la realidad se estructura otro tipo de realidad, que es la realidad convencional o la realidad conceptual. Entonces, esa es una forma de explicar el descubrimiento del Buda. Y la otra forma de explicar el descubrimiento del Buda es por medio de las 4 nobles verdades, que son verdades universales, que es la verdad de la insatisfactoriedad o el sufrimiento, la verdad de la causa o el origen de la insatisfactoriedad o el sufrimiento, la verdad de la cesación de la causa de la insatisfactoriedad o el sufrimiento, y la práctica o el sendero que conduce a la cesación de la insatisfactoriedad o el sufrimiento. Entonces, esta cuarta noble verdad es la práctica que uno tiene que seguir
para, digamos, reducir el sufrimiento, reducir la insatisfactoriedad. Nosotros podemos dividir el sufrimiento o la insatisfactoriedad en dos grandes grupos. El sufrimiento externo y el sufrimiento interno. La insatisfactoriedad externa y la insatisfactoriedad interna. ¿Qué significa el sufrimiento externo o la insatisfactoriedad externa? Se refiere al sufrimiento que otros seres experimentan. O sea, de que independientemente de las diferencias que existan entre uno y otros, todos estamos sujetos a estas verdades. Entonces, existe el sufrimiento y la insatisfactoriedad externa en otros seres. Entonces, ¿cuál es la práctica con relación a eso que uno tiene que realizar para reducir el sufrimiento y la insatisfactoriedad externa o de otros? Entonces, la respuesta, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, es practicar la ética. Practicar la ética. Entonces, practicando ética, nosotros vamos a contribuir a reducir el sufrimiento y la insatisfactoriedad de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar causando daño o sufrimiento a otros cuando nosotros practicamos la ética budista. Entonces, ese es el remedio del Buda con relación al sufrimiento y la insatisfactoriedad externa o de los demás. De hecho, hay tanto sufrimiento en el mundo, de acuerdo con... O sea, eso no tiene uno que buscar mucho. Entonces, uno mismo puede establecerse en la ética y también enseñar a otros la importancia de esta ética para reducir el sufrimiento y la insatisfactoriedad. Y de esta manera, nosotros vamos a contribuir a crear una sociedad diferente, mejor de la que nosotros vivimos. Entonces, esa es una parte muy importante de la enseñanza y el descubrimiento del Buda. Pero hay otra parte. Por supuesto que no hay una dicotomía aquí, no hay una separación, pero hay un sufrimiento interno y una insatisfactoriedad interna que nosotros experimentamos. Así como nosotros experimentamos este sufrimiento y esta insatisfactoriedad interna, cuando nosotros experimentamos eso, o sea, nosotros podemos entender cómo los otros experimentan eso. Entonces, ¿qué hacemos con relación al sufrimiento y la insatisfactoriedad interna? Entonces, el diagnóstico y la práctica que el Buda nos da es el desarrollo de la mente. Y una forma del desarrollo de la mente es por medio de la práctica del cultivo de la atención plena o mindfulness. A través del desarrollo de la mente, a través de la práctica de la atención plena o mindfulness, nosotros vamos a reducir gradualmente y sustancialmente el sufrimiento y la insatisfactoriedad que nosotros experimentamos. Entonces nosotros tenemos dos formas, ¿no?, de practicar las enseñanzas del Buda, que o sea, uno puede practicar las dos formas simultáneamente. Una es la ética y la otra es el desarrollo y el cultivo de la atención. Ahora, yo sé de que
La mayoría de ustedes son, muchos de ustedes son psicólogos y psiquiatras. Y el primer beneficio de la práctica de las enseñanzas del Buda, como el desarrollo de mindfulness, es un beneficio psicológico. ¿Un beneficio psicológico de qué forma? Cuando uno tiene menos impurezas mentales, uno va a tener una mente más estable. Y cuando uno tiene una mente más estable, uno va a tener mayor armonía con el mundo que uno lo rodea. Uno va a tener mayor tolerancia con relación a los demás. Entonces, ese es el primer beneficio del desarrollo de mindfulness a nivel psicológico. Una mente con menos impurezas mentales, una mente más estable, una mente que puede establecer relaciones armónicas con los demás. Pero, entonces, y eso es un objetivo importante y válido, sobre todo en un mundo que cada vez está más sujeto, digamos, al estrés y a los trastornos mentales. De hecho, en una de las conferencias que he dado sobre el tema de la salud mental y el budismo, en una ocasión he citado reportes de la Organización Mundial de la Salud, que cada vez hay mayor trastornos depresivos en el mundo. Y la importancia, digamos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, de diagnosticar y poder reducir este tipo de trastornos. Y una forma, entonces, efectiva para reducir este tipo de trastornos es por medio de la práctica y el desarrollo de mindfulness. Entonces, por esa razón es cada vez más importante la aplicación de estas enseñanzas, enseñar y poner en práctica estas enseñanzas. Yo espero que ustedes también tengan una parte práctica en este curso, ¿no? Supongo yo, ¿no, Felipe, que ustedes tienen la aplicación de estas enseñanzas de una manera práctica, ¿no? Sí, venerable, así es, vamos a estar practicando cada sesión. O sea, porque es bien importante, o sea, no solamente entender los principios y la teoría detrás de todo esto, sino también es importante poner en práctica estas enseñanzas y, por ejemplo, hacer retiros de meditación, digamos, de una forma efectiva de cultivar y desarrollar y entender más con esto. Pero lo que quería llegar es de que, pero las enseñanzas del Buda no se limitan a la parte ética y psicológica, sino de que va más allá. Porque el propósito fundamental es ver la realidad correctamente, ¿no? Pero para poder ver la realidad correctamente, nosotros tenemos que pasar por estas dos etapas de la ética y el desarrollo de la mente por medio de mindfulness o la atención plena. Entonces, en la medida de que nosotros desarrollemos nuestra mente, vamos a tener la suficiente agudeza mental para poder percibir y comprender la realidad sin distorsiones. Entonces, nosotros generalmente tenemos de acuerdo con las enseñanzas del Buda, una visión distorsionada de la realidad. Porque estas impurezas mentales que surgen en nuestras mentes hacen de que nosotros no tengamos una comprensión correcta, ¿no? Porque nosotros nos estamos relacionando con las experiencias a través de estas impurezas mentales.
Pero cuando nosotros empezamos a reducir estas impurezas mentales, entonces nuestra visión se vuelve una visión más clara de la realidad. Y es a través de la visión clara de la realidad que nosotros podemos alcanzar, digamos, el objetivo o parte del objetivo de las enseñanzas del Buda, que es comprendiendo la realidad, nosotros podemos trascender esa realidad, ¿no? Normalmente eso nos enseña, digamos, en los ambientes psicológicos, pero yo, como representante de esta tradición budista, es muy importante que yo les mencione de que el propósito final de la práctica, de la ética y de la meditación, aparte del objetivo social de conducir una mejor sociedad y el objetivo psicológico de tener una mente sana, equilibrada, hay un objetivo que trasciende esos dos, que es comprender la realidad tal cual es. Cuando uno comprende la realidad tal cual es, entonces existe la posibilidad de trascender el sufrimiento o la insatisfactoriedad, que es la naturaleza de la realidad del mundo condicionado. Entonces, es muy importante para nosotros este descubrimiento del Buda, que vivimos hace 2600 años después. Y también es muy importante que nosotros reflexionemos en estas enseñanzas, profundicemos, y tanto a nivel de teoría y a nivel práctico, de tal manera de que nosotros podamos, a través de nosotros mismos, adquirir una comprensión correcta de estas enseñanzas. Entonces, esto es algo que se fomenta en el budismo. De hecho, cuando nosotros hablamos de las cualidades o las virtudes de la enseñanza, una de estas cualidades es que estas enseñanzas tienen que ser experimentadas por cada uno de nosotros en nosotros mismos. O sea, esto no es algo meramente intelectual, sino que es algo que uno tiene que experimentarlo, realizarlo en uno mismo. Entonces el propósito, por ejemplo, de las enseñanzas y cursos como este, es de que ustedes adquieran los conocimientos necesarios, ya sea por medio de la teoría y la práctica, de tal manera de que ustedes tengan una experiencia personal de esto. Y cuando ustedes tengan una experiencia personal, ustedes van a poder poner en práctica estas enseñanzas de una manera efectiva. Entonces, eso yo creo que es algo fundamental del descubrimiento del Buda para nosotros que vivimos tan separados en el tiempo y en el espacio de ese descubrimiento. O sea, porque el Buda vivió hace 2600 años en el norte de la India, el budismo se expandió prácticamente por todos los países de Asia, pero el budismo llegó muy tarde a estos lugares. Entonces recién nosotros estamos aprendiendo esto. Cada sociedad, cada cultura, cada país que históricamente recibió las enseñanzas, las asimiló de acuerdo a la cultura en particular de esa civilización o esa sociedad en particular. Y en este caso, bueno, nosotros estamos aquí en el mundo hispanohablante, estamos en México y en otros países. Entonces es importante que nosotros, de acuerdo con nuestra cultura, asimilemos estas enseñanzas y podamos experimentar estas enseñanzas de nosotros mismos y descubrir la aplicación de las mismas para la sociedad y el mundo en que nosotros vivimos. Entonces yo espero de que este curso sirva para lograr ese propósito, además, ¿no?, de aprender todos los temas que ustedes tienen programados. ¿Cuántas clases van a hacer, Felipe? Van a ser 16 clases con esta, venerable. 16 clases. ¿Cuándo tienen
programado terminar. Es una clase semanal. Sí, es el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es la última clase. Sí, correcto. Bueno, yo quisiera dejar un espacio abierto ahora para preguntas o aclarar cosas que yo he hablado. Por supuesto que uno puede extenderse mucho más, pero yo creo que he transmitido lo esencial del descubrimiento del Buda. Por supuesto de que uno puede profundizar mucho más sobre esto, pero bueno, no sé cuántas personas hay ahí en la Ciudad de México reunidas. Aquí hay varias personas en línea ya. Así que bueno, preguntas, dudas, consultas. Aquí somos 11, venerable. Muy bien. Pues, si quieren poner alguna duda, alguna pregunta. O alguien en línea también. El modo para hacerlo en línea es a través del chat, o bien pueden levantar su banderita. Sí se puede, ¿verdad? Sí. Ahí en la lista en donde se encuentran sus nombres, hasta abajo dice levantar la mano. Entonces, si quieren hacerlo, si quieren participar, pueden hacerlo levantando la mano ahí. Está bien. O hablando directamente al micrófono, si prefieren. Y cada uno tiene acceso a su propio micrófono, o sea que también pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Nunca he entendido bien, soy absolutamente ignorante del budismo y pues estoy en este curso con mucho interés de aprender, pero nunca he entendido muy bien si hay un solo Buda o son muchos Budas. ¿Cómo es eso? ¿Venerable escuchó la pregunta? A ver, por favor, repítamela, no escuché bien. Bueno, ¿cómo se llama usted? Amalia. Amalia pregunta, comenta que nunca ha entendido bien si existe solo un Buda o varios Budas. Ok. Sí, Amalia. En realidad hay Budas han existido antes de este Buda y van a existir Budas después de este Buda. Porque los Budas son simplemente descubridores de cosas que están ahí. Entonces, solamente los Budas los que pueden descubrir completamente eso. Entonces, ha habido Budas anteriores y va a haber Budas posteriores. En nuestras escrituras hay aproximadamente 28 Budas mencionados anteriores a este Buda. Si quieres, yo después les puedo dar más referencias sobre esto. O sea, que la figura del Buda es como un descubridor. Sí, un Buda es un descubridor y han habido más antes de él y van a haber más en el futuro. Ahora, de acuerdo con la tradición Theravada en este periodo cósmico que nosotros vivimos ahora, han habido 4 Budas antes que este Buda. Perdón, 3 Budas antes. Este Buda que nosotros tuvimos hace 2600 años es el Buda Gautama, que es el 4º Buda. Y en este periodo cósmico va a haber un Buda más, ¿no? Entonces, y después de Buda, el próximo Buda, de acuerdo con la cosmología del budismo, entra un periodo de destrucción del universo. Pero bueno, esas son cuestiones cosmológicas. Del universo. Sí. Pero digamos, ese es el curso natural del surgir y cesar de los universos, ¿no? No es porque surja un Buda o no surja un Buda. Pues en realidad, el Buda Gautama, ¿qué número de Buda sería, venerable? Pues el número, bueno, o sea, hay Budas incontables. Sí. Pero nosotros tenemos registro, porque este Buda Gautama, de 28 Budas. Ok. Pero hay Budas anteriores. Del primero sí tenemos registro. Bueno, nosotros tenemos registro de eso porque el Buda Gautama lo relató, ¿no? O sea, que antes del Buda Gautama ha habido otros Budas, pero nosotros no tenemos
registro, digamos, de las escrituras. De hecho, hay un documento que si quiere después se los comparto, de los Budas anteriores. Sí. Okay. Porque el Buda Gautama hizo referencia hasta qué Buda antes de él. ¿Cuántos Budas atrás? Pues el Buda antes es el Buda Dipankara. Pero si me da un segundo, yo le doy ahorita la información precisa de esto. Solamente me va a llevar un par de minutos para encontrar este documento que tengo con los Budas anteriores. A ver, un momento. Aquí está. Entonces, el Buda que nosotros tenemos registro, el primero es un Buda Tahankara, ¿no? O sea, que son periodos cósmicos muy grandes. Entonces, ese es el Buda número 1 de los que nosotros tenemos registros. Antes del Buda Tahankara, o sea, ha habido otros Budas, pero nosotros no tenemos registro, ¿no? Entonces, de Tahankara hasta este Buda, Gautama es el número 28. ¿No? Y va a haber otro Buda en este periodo cósmico que es que se llama Meteya, ¿no? Okay. Pero, venerable, entonces aquí un poco como para clarificar entre el Buda, ¿cómo comentó que se llamaba el Buda, el primero? Tahankara. Tahankara. Y el Buda, y nosotros, pues, el Buda, la era del Buda Gautama, esto hay que entender que el universo se ha destruido y expandido. Exactamente, o sea, de que calculable número de veces. Cuando se habla de la destrucción del universo, se habla solamente de la destrucción del universo físico, pero no el universo de los seres, ¿no? Los seres siguen existiendo. Lo que pasa es, bueno, no podemos entrar en cosmología budista, ¿no? En una clase como esta, pero los seres existen. Cuando se destruye el universo, siguen existiendo en planos donde el universo no se destruye. Pero el universo físico se destruye, ¿no? O sea, cuando se habla de universos, hay que entender a qué tipo de universo se refiere uno. ¿Al universo de los seres? ¿Al universo físico? ¿No? O sea que eso estamos estudiando en la Navidad ahora en el capítulo 5. O sea, para que no nos hagamos la idea que fue hace como muchos miles de años. O sea, no, son periodos de tiempo incalculables. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta. Habla de la tradición Theravada, hay varias otras tradiciones. ¿Cuál sería la diferencia básicamente de la Theravada con las otras? Venerable, ¿le repito la pregunta? Bueno, ¿cómo Silvia. Silvia nos comenta que, bueno, hay varias tradiciones budistas y que usted nos está hablando desde la tradición Theravada. ¿Cuál sería la diferencia entre la tradición Theravada con las otras tradiciones? Bueno, o sea, hay diferencias importantes y también muchos puntos de coincidencia. La coincidencia, bueno, primero es que bueno, todas aceptan al Buda como su maestro, ¿no? Y las enseñanzas, por ejemplo, esta que hemos hablado, de las 4 nobles verdades, esas existen en todas las tradiciones. Ahora, lo que pasa es de que el budismo, después de la muerte del Buda, se fue expandiendo y mezclando con otras culturas. El budismo se fue hacia el norte, hacia el sur y hacia otros lados. Y entonces fueron apareciendo nuevas enseñanzas que bueno, ahora tampoco podemos entrar en profundidad en eso, pero las enseñanzas, el budismo ahora está dividido en 3 ramas,
que es el Theravada, que es el budismo original, el Mahayana y el Vajrayana, que es el budismo tibetano, ¿no? Y de acuerdo a la rama es el énfasis en la práctica y el objetivo, ¿no? Entonces, con relación a la meditación, por ejemplo, de mindfulness, que ustedes están estudiando aquí, ahora se ha puesto de moda la meditación de mindfulness. Y ahora todas las otras tradiciones están sorprendentemente recurriendo a esta enseñanza que está en el Theravada, que es la práctica de mindfulness. Pero en realidad en otras tradiciones, la práctica de mindfulness no es una práctica que se le ha dado históricamente importancia, ¿no? Entonces ahora en el mundo moderno, lo bueno es que como hay interacción entre las tradiciones, entonces una tradición toma una cosa de otra y otra toma del Theravada y el Theravada, ¿no? Pero está fuera, ¿no?, de esta clase, o sea, poder hablar de la diferencia entre todas. Así que le puedo dar referencia, ¿no? Ok. Hay una pregunta aquí que dice, entonces la práctica de mindfulness forma parte del grupo de meditación vipassana. Es decir, no entra en la categoría de las prácticas de calma o samatha. Correcto. O sea, de que en realidad la práctica de... Cuando nosotros hablamos de meditación vipassana, para poder practicar vipassana en realidad significa ver las características de los fenómenos, ya sean las características individuales o las características universales. Pero antes de ver las características, uno tiene que practicar mindfulness. Entonces, normalmente se dice de que hay 7 etapas de purificación. Eso es en el capítulo 9 del compendio, si quieren verlo, ¿no? Entonces, la primera etapa es la purificación de la ética o de la virtud, y después está la purificación de la mente, ¿no? Entonces, para purificar la mente, entonces están las dos prácticas, samatha y vipassana. Pero en realidad para purificar la mente está mindfulness, ¿no? Y es a través de la práctica de mindfulness que uno puede pasar a vipassana. Si uno sigue la práctica de tranquilidad, uno va a desarrollar la concentración predominantemente, no mindfulness. Entonces, correcto. La pregunta de Leo, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de vipassana, en realidad, hasta que nosotros no veamos las características de los fenómenos, estamos practicando mindfulness, desarrollo de la atención. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Venerable, yo le voy a hacer una pregunta. A ver. Para el que uno alcance a ver las características, ¿qué relación tiene con el cultivo del octuple noble sendero? ¿Es necesario? Sí, claro. O sea, de que para que uno pueda ver las características, uno tiene que desarrollar, tener esos 8 componentes del octuple sendero. Porque parte de los componentes del octuple sendero corresponde a lo que se denomina sabiduría, ¿no? Entonces, para ver las características se ven por medio de la facultad de la sabiduría. Entonces, ¿cuáles son el componente de la sabiduría en el octuple sendero? La recta visión o el recto entendimiento y el recto pensamiento, ¿no? Entonces, es en esos componentes, por medio de esos componentes, que uno puede ver las características. Gracias, venerable. Y cuando uno practica, se dice que también uno está realizando el octuple noble sendero en el momento de la iluminación. De una manera mundana, Uh-huh. se llama eso, o sea, una manera preliminar,
uno está cultivando el óctuple sendero cuando uno está observando correctamente el objeto de meditación. ¿Es necesario llevar el cultivo del óctuple noble sendero en la vida cotidiana, digamos, a la perfección para que uno pudiera alcanzar a ver las características de los fenómenos? Lo que pasa es que en la vida cotidiana es más difícil desarrollar el óctuple sendero al nivel necesario para poder ver las características, porque en la vida cotidiana uno está interactuando continuamente con la realidad convencional, con los conceptos, ¿no? Y entonces, cuando uno está en el dominio de la realidad convencional o de los conceptos, la práctica del óctuple sendero y el cultivo de la atención es mucho más básico, mucho más limitado. Entonces, yo creo de que en la vida cotidiana la práctica del óctuple sendero y la práctica de mindfulness debería tener como propósito y objetivo tener una mente con menos impurezas mentales, ¿no? Yo creo que hacia ahí debería estar orientado, ¿no? Y la práctica más intensa, digamos, en un lugar de retiro y de meditación formal, para poder realmente desarrollar aún más la atención plena, el mindfulness, para poder ver las características. Ya, venerable, muy bien. Entonces, digamos que en lo que uno alcanzara este grado de penetración, de conocimiento, de profundidad en los fenómenos, pues hay beneficios, ¿no?, que uno puede tener. Exactamente, o sea, es bien importante tratar de llevar esta práctica a la vida cotidiana. Pero yo creo de que para poder tener cierto grado de éxito en la vida cotidiana, se requiere tener quizás un entrenamiento formal en un lugar adecuado, ¿no? Eso sería un poco la estrategia que yo aconsejaría, o sea, que uno pueda meditar formalmente y ya después tratar de llevar la práctica. Uno puede tratar de llevar la práctica de la atención a la vida cotidiana directamente, pero o sea, bueno, inténtelo. Yo no tengo ninguna pregunta, solo agradecer al venerable por compartir el tema. Le envío un gran saludo desde Guadalajara. Tomé este curso para complementar y continuar el estudio de la enseñanza que comparte Bhante Rahula. Okay. Ese es un mensaje privado que me mandó, que espero que no haya problema, que lo comparta. Así que, ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo. Pero bueno, de cualquier manera, bueno, ustedes van a estar en Canvas, ¿no? Sí, así es, venerable. Y bueno, cualquier duda o pregunta que surja en relación a esto, me pueden avisar y yo puedo... Sí, vamos a abrir hoy un foro de discusión para la clase de hoy, para quienes deseen poner ahí algunos. Con relación a alguna de las preguntas, yo sé que hay muchas personas que son nuevas al budismo o vienen de otras ramas. Lo que pasa es de que es muy amplia las enseñanzas del Buda. Entonces es muy importante, yo creo, mantener dentro de un tema en particular, porque es muy fácil, digamos, derivarse a otras cosas. Y como digo, son muy amplias las enseñanzas del Buda y uno corre el riesgo de esparcirse o dispersarse demasiado, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo he sido muy preciso y conciso con relación a la clase de hoy y espero de que hayan comprendido bien acerca del descubrimiento del Buda y la importancia del descubrimiento del Buda para toda la humanidad. Venerable, muchísimas gracias. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a parar la grabación ahora, sí, ¿no?
y después se la comparto, Felipe. Sí, honorable. Bueno, Y yo puedo continuar. ustedes van a continuar ahí, yo me Sí. retiro, les mando un cordial saludo a todos de aquí del Dama Vijarra, en México. Gracias, honorable. Muy amable. Que esté muy bien. Pase buena tarde. Gracias. Agradecimientos aquí de parte de todos. Gracias a todos.